Hola chiquillos, ¿cómo están? Les habla la profesora Cecilia de Ciencias Naturales. Vamos a continuar estudiando el contenido de la clasificación de la materia. Ya has aprendido que ésta se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Y ya has aprendido que las sustancias puras a su vez se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos están formados por pequeñas partículas llamadas átomos, que podemos representar mediante círculos de colores. Por ejemplo, en este caso el círculo blanco va a representar al elemento hidrógeno y el rojo al oxígeno. En cambio, los compuestos químicos se forman por la combinación de átomos de elementos químicos diferentes. Aquí tengo una combinación, unión entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y se forma un compuesto químico que tú conoces como agua. Hoy día vamos a estudiar a las mezclas. ¿Cuáles son las preguntas que debes ser capaz de responder al término de esta clase? ¿Qué es una mezcla? ¿Cuántos tipos de mezclas existen? ¿Cómo distinguir a los tipos de mezclas? ¿Puedes nombrar ejemplos de mezclas y clasificarlas? Veamos qué es una mezcla. Aquí estoy representando a dos vasos de precipitado. Voy a colocar partículas de hidrógeno en uno y en el otro colocar partículas de oxígeno. Si yo dispongo en uno de los vasos más pequeños a las partículas de hidrógeno y oxígeno de esta forma, estoy frente a un compuesto químico donde he combinado, unido o enlazado partículas de oxígeno con partículas de hidrógeno. En este caso es la representación de la molécula de agua. Si yo las dispongo ahora a estas partículas de este modo, lo que obtengo es una mezcla donde yo tengo partículas de agua, además tengo partículas de hidrógeno y partículas de oxígeno. Dicho de otro modo, lo que tengo aquí es una mezcla de elementos químicos y compuestos químicos. ¿Te has puesto a pensar qué será el aire? ¿Será una mezcla? ¿Será un compuesto químico? ¿O será un elemento químico? Si yo te pregunto qué contiene el aire, seguramente vas a pensar de inmediato que contiene oxígeno, pero en realidad el aire es una mezcla, no solamente hay oxígeno. Para comprenderlo voy a proyectar la representación de los átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de carbono. El aire es una mezcla porque contiene partículas de nitrógeno, partículas de oxígeno y partículas de un compuesto químico que se conoce como dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué está formada una mezcla? Una mezcla está formada por dos o más componentes, que pueden ser elementos químicos y compuestos químicos, que se pueden separar mediante procesos químicos. No todas las mezclas tienen las mismas características. Hay mezclas que se van a llamar homogéneas porque no se distinguen sus componentes. Además, su estado físico depende del componente que se encuentra en mayor cantidad. A las mezclas homogéneas se les conoce también como soluciones. Una solución o mezcla homogénea está formada por un componente que se va a llamar solvente y se encuentra en mayor cantidad y un componente que se va a llamar soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad. Por ejemplo, el agua y la sal. El agua vendría a ser el solvente y la sal vendría a ser el soluto.
Ya dijimos que las mezclas pueden estar en distintos estados físicos. Por ejemplo, hay mezclas que están en estado sólido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bronce, acero, latón son mezclas que están hechas por elementos químicos distintos. También se les conocen como aleaciones. Hay mezclas homogéneas que están en estado líquido, como el vinagre, el alcohol, el removedor de pinturas o esmalte, y mezclas que están en estado gaseoso, como el gas combustible y la neblina. Otras mezclas se llaman heterogéneas porque sus componentes sí se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, un jugo de fruta, una ensalada, el agua y el aceite. A estas mezclas heterogéneas también se les conoce como suspensiones. Otras mezclas heterogéneas requieren el uso de un microscopio o lupa para poder distinguir sus componentes. Es el caso de los coloides o dispersiones. Algunos ejemplos: la leche, la espuma de afeitar, la mayonesa, etc. Entonces, ¿qué es una mezcla? ¿De qué está formada? ¿Cuántos tipos de mezclas existen? ¿Cómo distinguir a los tipos de mezclas? ¿Puedes nombrar otros ejemplos de mezclas y clasificarlas? Si eres capaz de realizar todas estas tareas, quiere decir que has aprendido.